ir, sigue sus Biblias, al Nuevo Testamento. Vamos a la carta a los Romanos, capítulo número 9. Carta a los Romanos, capítulo número 9. Vamos a dar lectura del verso 25 en adelante. Carta a los Romanos, capítulo número 9, verso número 25. Verso 25 en adelante. ¿Lo tiene? Dice la Escritura: como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la amada, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos de Dios viviente. Verso 27, léalo por favor. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Verso 29. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito: he aquí, pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Amén. Hasta aquí la lectura de la palabra. Vamos a inclinar el rostro. Hagamos una breve oración. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te agradecemos de primera mano por habernos dado el privilegio de estar aquí, oh Dios, en tu casa. Señor, gracias porque pese a la adversidad, Padre, del clima o de los obstáculos propios de este día, tu pueblo, Señor, se ha esforzado y ha permitido, mi Dios, que su ser se encuentre, Padre, aquí presente para rendirte gloria, honra y alabanza. Dispongo, Dios, de la misma forma te lo suplicamos, esa disposición para no solo hablarnos, sino bendecirnos también a través de esta enseñanza. Que sea su palabra, oh Dios, la que pueda enriquecer todo nuestro ser, cuerpo, alma, espíritu. Disipa, oh Dios, también todo aquello que pudiera estar contrario, oh Señor amado, Padre, a tu perfecta y buena voluntad en esta noche. Tome usted el control de nuestros pensamientos, Padre. Mira, oh Dios, que puede estar turbando el corazón, nuestra mente, oh Dios. Llévate todo aquello que pudiera, Padre, desconcentrar nuestro ser para poder, Padre, identificarnos con esta su palabra. Y que su Espíritu pueda también calar muy, Padre, muy adentro de nuestro ser, a fin de que, Padre, nuestro hombre interior vaya fortaleciéndose, Señor, y que de esa forma, mi Dios, aún este cuerpo pueda sujetarse a la voluntad soberana de Cristo Jesús. Gracias, pues te doy, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, Romanos capítulo número 9, y vamos a hablar de dos aspectos dentro de esta porción bíblica. El primero hablando de lo que es el remanente, y segundo hablando acerca del tropiezo. Cuando leíamos Romanos desde el capítulo número 9, usted debe de recordar las palabras cuando se arrancó por primera vez en este capítulo 9. Se decía que el capítulo 9, 10 y 11 de Romanos hace alusión de manera concreta al pueblo de Israel como un foco especial, como una luz esencial, donde ahora Pablo querrá concentrarse para poder, si fuera posible, como así lo anticipaba el capítulo 9, él mismo darse como sacrificio para que toda su nación pueda alcanzar la redención.
Mas, sin embargo, la realidad del tal era sumamente diferente. El pueblo de Israel había rechazado al Mesías, como se lo leía de pronto en su debido momento en Juan: a los suyos vino, a los suyos no le pudieron recibir. Pero esto no hacía, diríamos, exclusión de la nación. Al contrario, Dios se había guardado, y ahí en la primera parte de esta enseñanza del capítulo 9, Dios habría de guardar un remanente. Cuando se habla de un remanente, se habla de un grupo reducido de escogidos o seleccionados por Dios, a fin de que ellos pudiesen disfrutar de la promesa. ¿Cuál promesa? Aquella que se le dio, obviamente, a Abraham antes de que el pueblo de Israel fuera eso, una nación. Recordando que en él, es decir, en Abraham, habrían de ser benditas todas las simientes de la tierra. Cuando uno va al capítulo 9 y se concentra en las palabras que menciona justamente Pablo a través del profeta Oseas, dice la Escritura en el verso número 25: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo. No necesariamente está aduciendo a los gentiles, está aduciendo a todo hombre o mujer que por fe adopte al Dios del universo como su Dios. Llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, ¿cómo la catalogará? Como amada. Y en lugar donde se les dijo: vosotros no sois pueblo mío, allí serán, dice la Escritura, llamados hijos de Dios. Y todo esto por una promesa: el remanente. De hecho, cuando uno quisiera ver, a la verdad, quisiera ver algo alusivo con respecto a esto en el mismo Nuevo Testamento, pero en el último libro de la Biblia. Acompáñenme, por favor, al libro de Apocalipsis. Vayamos al último libro de la Escritura. Vayamos, por favor, al libro de Apocalipsis. Veamos detenidamente qué nos dice también allí en el capítulo número 3. Ahí tenemos, de hecho, algunas partes dentro de estas, dentro del mensaje a las iglesias, capítulo 2 y 3, de hecho, esos dos capítulos nos hablarán de las 7 iglesias regadas por toda Asia y toda la nación griega. Venga conmigo, por favor, y veamos qué nos dice en el capítulo 3, por ejemplo, allí en el versículo número 4, cuando Dios le habla a esta iglesia en particular, es decir, a la iglesia de Sardis, dice en el versículo 4, con respecto a lo que ha quedado dentro de un gran vasto posiblemente de cristianos, pero la Biblia menciona de todos ellos a alguien, o a un grupo en especial. Dice la Biblia: pero tienes unas pocas personas. ¿En dónde? ¿En qué lugar? En Sardis, el lugar de la iglesia, la ciudad, que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras, dice allí, en vestiduras blancas, porque son, dice allí también, son dignas. Mi amado, a eso es lo que se le podría considerar, a manera de ejemplo lo he puesto, obviamente, como el remanente. Ese pequeño reducto de personas que, pese a pruebas, tribulaciones, dificultades, un sinnúmero de pronto digamos, de ataques, no solamente del mundo, sino hasta del mismo diablo, ellos han sabido mantenerse, como se suele decir, al pie del cañón. Son estos tipos, diríamos, de hermanos u hermanas, las que siempre se mantendrán buscando de Dios, pese a las circunstancias. Ellos no verán como pasó el día de hoy, ellos no verán si llueve o no llueve. Ellos tienen en su corazón una predisposición de antemano ya prefijada, y dicen: no, yo voy al culto porque esto forma parte de mí mismo, y cuando no voy, hasta puedo sentir que estoy enfermo, me siento mal, decaído. Mi amado hermano, en todo lugar, en toda iglesia, siempre hay un remanente. Siempre hay un reducto grupo de personas que, pese a cualquier situación, estarán allí para buscar el rostro de Dios. Cuando uno lee el capítulo 9 de Romanos, en el versículo número, y venga conmigo por favor, allí en el versículo número 27, si bien es cierto, la bendición de Dios estaba dispuesta para todas las naciones,
Sin embargo, hermano, no todas las naciones aprovechan, digamos, lo que Dios quiere brindarles. Dice el versículo 27, también Isaías clama tocante a Israel, es decir, a aquella nación que fue escogida por Dios, clama tocante a ese pueblo y dice lo siguiente: si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, es decir, supongamos que la nación de Israel es todo el mundo, ¿sí? Veámoslo de esa manera. Y de hecho, si usted filtra un poquito o hace un poquito de, no sé, de teología, mi hermano, todos somos descendientes de un solo linaje. ¿De dónde venimos todos? ¿De dónde? De Adán. Todos venimos de por ahí. Todos venimos bajo esa línea. Pero obviamente a través de los hijos, 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 de los hijos de Adán, las naciones se han comenzado de a poco a segregar para poder establecerse en todos los rincones de la tierra. Pero, vuelvo y repito, si nos concentramos en el hombre o en el punto de origen, de partida, en el cual las descendencias de los hombres, si se dispersan, todos venimos de los lomos de ¿quién? De Adán. Y si fuese así, mi amado hermano, que obviamente que así es, todos de alguna forma tenemos parentela ¿con qué pueblo? Con Israel. Todos de alguna forma estamos emparentados con Israel, porque todos son linaje ¿de quién? De Adán. Mi amado, ahora, con respecto a esto y bajo la forma en la que Dios le mostró a Isaías, sí, al pueblo, la Biblia dice en el verso 27, porque quiero que se introduzcan esas palabras para que pueda hacer la suya. Dice la Escritura, Isaías dijo con respecto a Israel: si fuere el número de los hijos de Israel, tal cual como Dios le dijo a Abraham que habrían de ser. ¿Y cómo habrían de ser de acuerdo a la promesa de Dios para con Abraham? ¿Cómo habrían de ser todas las naciones? Como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Ahora, si eso es así, mas sin embargo, termina diciendo en el verso 27, solo el remanente será salvo. ¿Y el resto? ¿Y dónde queda el resto? Hermano, cuando uno va al Antiguo Testamento, y quisiera ver textos de referencia con respecto a esto, si uno va de primera mano, acompáñenme, mi amado hermano, al segundo libro de los Reyes. Acompáñenme al Antiguo Testamento. Segundo libro de Reyes, capítulo número 19. Es necesario, sí, comenzar a hilar un chin más fino en la enseñanza. En el segundo libro de los Reyes, capítulo número 19, lea con detenimiento, por favor, que nos dice la palabra del Señor. Versículo, voy a leer desde el versículo número 29 en adelante hasta llegar al versículo 31, que es donde quiero obviamente dar énfasis. ¿Lo tiene? Segunda de Reyes, capítulo 19. Capítulo 19. Voy a leer desde el versículo número 29. ¿Lo encontró? Y dice: y esto te daré por señal, oh Ezequías, eso hablando obviamente al rey: este año comeréis lo que nacerá de suyo, y el segundo año lo que no nacerá de suyo, y el tercer año sembraréis y segaréis y plantaréis viñas y comeréis el fruto de ellas. Verso número 30. Y lo que hubiera escapado, lo que hubiera quedado de la casa de Judá, dice allí, volverá a echar, dice allí, raíces abajo y llevará, dice también, ¿qué cosa? Fruto arriba. Eso obviamente, eso es así. Toda persona que algo conoce obviamente de agricultura, tiene conocimientos generales de agricultura, sabrá muy bien que las semillas se echan en tierra, las raíces van para abajo y el tallo y todo lo demás sale, ¿verdad?, hacia la parte superior. Ahora, pero todo esto de lo que viene hablando Dios es simplemente una analogía, es decir, una ilustración para dar una enseñanza. ¿Cuál es la enseñanza que Dios quiere dar? Verso número 31.
porque saldrá de Jerusalén, así como sale llamado de la semillita, las raíces para abajo y el tallo, ¿verdad? Y las ramas y las flores y los frutos hacia arriba, porque saldrá de Jerusalén. ¿Qué cosa saldrá de Jerusalén? Remanente, es decir, un grupo reducido, y del monte de Sión, los que se salven. Y eso Dios, ¿por qué lo hace? ¿Por qué le permite? Dice ahí, el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Ahora, esto tiene dos grandes verdades, allí encerradas pero al mismo tiempo abiertas. Encerradas para el que de pronto no puede percibirlo de manera espiritual, pero abiertas o dadas a conocer para aquellos que Dios obviamente sabe de qué se refiere o a qué se trata el asunto. Mi amado, Dios aquí está dejando dos grandes verdades. La primera es que Dios, busque o no nos busque, como se decía también la clase pasada, Israel es su pueblo escogido. Es lo primero. Eso debemos de entenderlo, mi amado hermano, bajo la lupa bíblica del Espíritu. Dios, guste o no nos guste, ha escogido Israel para sí. Así todas las naciones del mundo se le quieran ir encima. Si usted vea de pronto en las noticias que algo negativo ha hecho Israel, o simplemente hay otras naciones que le tiran contra, como Irak, como Afganistán, bueno, todos los países, la verdad, del Medio Oriente están en contra de Israel, y hay muchas naciones que, digamos, están, respaldando a esas otras naciones en contra de Israel. Amado, guste o no nos guste, Israel es la nación que Dios ha escogido para sí. Y punto. En su soberanía Dios así lo ha preestablecido. Dos, segunda verdad, de Israel, su nación, Dios se ha reservado un remanente. No todos los israelitas serán salvos. Eso es seguro. No todos los israelitas serán salvos. Solo el remanente lo será. De ahí que en la gran tribulación Dios separará a ese remanente, más allá de aquellos que se han salvado por haber aceptado a Cristo. Recuerde que yo ya hice mucho énfasis en esto y no voy a ahondar en esta noche. Recuerde que hay una gran diferencia entre ser israelita, ¿qué más? Ser judío y ser hebreo. Son tres cosas totalmente diferentes. Pero allá en el tiempo de la gran tribulación, Dios se reservará su remanente. Y ese remanente obviamente es lo que creo que muchos de ustedes han escuchado, o por lo menos aquellos que se conocen como los testigos de Jehová siempre lo andan remarcando. Los 144,000 son obviamente ese remanente que Dios va a reservar en los tiempos de la gran tribulación. Sí, pero si un judío, mi amado hermano, en tiempo presente recibe a Jesús, es salvo. Y de eso, mi amado hermano, hay mucho más que 144,000. Ahora bien, dicho o aclarado esto, quisiera también, adicionalmente, que venga conmigo al libro de Isaías, en el capítulo número 37. Dios, vuelvo y repito, al rey Ezequías le anticipaba que de su nación, de su pueblo, habrá un remanente que se salve. En el libro de Isaías, en el capítulo número 37, ¿lo tienen? Libro del profeta Isaías, capítulo número 37. Dios remarca esta misma expresión que se veía en Reyes, lo remarca también en este libro. Capítulo 37, versículo número 31 al 32. Verso 31 al 32. ¿Lo encontró? Dice, y lo que hubiere quedado de la casa de Judá, recordando que para aquel entonces la nación de Israel estaba dividida en cuántas partes. En dos. Reino del norte, con capital en qué lugar? Samaria. Reino del sur, capital Jerusalén. Ciudad principal Judá, pero Jerusalén era la capital. Versículo número 31. Y lo que hubiere quedado de la casa de Judá, y lo que hubiera escapado, volverá, dice allí, porque Dios sometió a gran juicio a estas dos naciones, o por lo menos a Israel en estos dos reinos, y lo que hubiera escapado, igual, ¿qué va a pasar con estas naciones?
volverá a echar raíz abajo, es decir, tendrá simiente y dará fruto arriba. Y dirá lo mismo que dice acá en Reyes, porque de Jerusalén saldrá un remanente y del monte de Sión los que se salven. El celo de Jehová, dice allí, de los ejércitos, ¿verdad? Hará esto. Ahora, ese remanente, si es el cual, en este caso, el Espíritu Santo hace alusión a Pablo a la hora de escribir Romanos capítulo 9. Él sabe que su pueblo está bajo promesa. Él sabe que su pueblo, más allá de la negativa que tuvo para con Cristo, para con el Mesías, él igual sabe en su interior que ese pueblo, acepte o no acepte al Salvador como tal, recae sobre ellos la promesa de la redención. Claro, lo van a tener por obligación de reconocer a Jesús para ser salvos, pero obviamente Dios hará esto para poder cumplir su palabra a fin de que el remanente pueda alcanzar redención. Ahora, quisiera por favor, allí también en el Nuevo Testamento, porque Jesús es un poquito más, inclusive más directo con respecto a esto. En Lucas capítulo 12, verso número 32, dice allí en el versículo 32 lo siguiente. Dice el Señor, Lucas 12, verso 32, dice, no temáis. Y Jesús, recuerde que Él no fue enviado a los griegos, no fue enviado a los gentiles. ¿A dónde fue enviado Jesús? Sino a la casa de Israel. ¿Y cómo le llama a todo el pueblo de Israel? Mira cómo lo determina, con qué adjetivo lo ve. Dice aquí, no temáis, y no dice todo el pueblo, dice, no temáis manada, ¿cómo los ve? Pequeña. Y eso es lo que se podría, diríamos, asemejar como lo que estamos remarcando en esta noche. Remanente. No temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros, ¿qué cosa? El reino. Esa manada pequeña también se la puede cotejar e inclusive asemejar a la misma iglesia cristiana. Mi amado, vuelvo y repito, no todos aún dentro de una iglesia podrán alcanzar salvación. ¿Por qué? Porque también aún dentro de las iglesias Dios reconocerá quiénes verdaderamente son salvos y quiénes verdaderamente no lo son. No, el hecho de que usted esté en una iglesia no es garantía de que usted sea salvo. Usted puede estar aquí como oyente, puede estar aquí convencido solamente, puede estar aquí simplemente como un mero espectador, como un mero observador de lo que usted hace acá. O de lo que se hace aquí en este lugar. Puede ser un crítico dentro de la iglesia, puede ser simplemente un comentarista de las cosas que pasan aquí. Pero, amado, si usted viene en ese tipo de calidad a un lugar como este y no viene a adorar, no viene a reconocer el señorío de Jesús en su vida, no viene a reconocer a Cristo en su corazón como su único y suficiente, obviamente, proveedor de salvación, usted no es salvo. Usted necesita ser salvo primero antes de poder anexarse a todo lo que se hace aquí. De hecho, si usted solamente repite como hacen los demás, cantando alabanza, dando ofrendas, saliendo a evangelizar, sin tener a Jesús en su vida, hermano, usted no es salvo. Está en condenación. El hecho de que usted haga lo que los cristianos hacen no es garantía de salvación. Solamente, mi amado, si usted obviamente ha recibido a Jesús de todo su corazón y dispone su vida para agradecer y servirle, usted está alineado con esta promesa de que solo el remanente será salvo. Será parte de esa manada pequeña. Ahora bien, dice la Escritura, por otro lado, si vamos por favor a Romanos capítulo 11, me quiero adelantar un poquito dentro del texto que estamos obviamente estudiando. Allá en Romanos capítulo 11, ¿lo tiene? Versículo número 5. Mira lo que dice allí. Es una verdad que no puede ser inmutable. Es una verdad inmutable, va a permanecer. Dice allí, así también, y póngalo a su puesto, así también aún en este tiempo ha quedado un remanente. ¿Por qué? Porque aún, mi amado, si usted es juicioso a leer los evangelios,
aún de entre los mismos judíos en los tiempos de Jesús, sí había un grupo de fariseos que sí creyeron en él. Sí había un grupo de sacerdotes que sí creyeron en Jesús. Sí había un grupo, un pequeño reducto que sí reconocieron a Jesús, como él decía. Pero claro, la Biblia no se concentró en ese pequeño remanente, sino que, como fue obviamente el enfoque del Evangelio, concentrarse en Jesús, no hubo tanto, diríamos, realce en ese sentido para con si los judíos que se adquirieron a Cristo en conversión. Estaba más orientado era por el asunto, diríamos, de los discípulos, los apóstoles, los hechos de la vida de Jesús, sus milagros, ¿verdad? Y el mensaje esencial, obviamente. Pero, amado, usted puede notar, aún en los evangelios, a ese pequeño reducto de israelitas que aceptaron al Señor. Dice la Escritura en el versículo número 5, así también, aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido, y lo dice con claridad. ¿Por qué ha sido escogido? Por gracia. Y eso no se está refiriendo a los gentiles, está inclinado inclusive, si solamente a quienes, a los judíos. ¿Y por qué por gracia? Porque hay una explicación que me parece bastante atinada que nos da el Espíritu Santo en esta preciosa noche. Cuando uno va a Romanos capítulo 9, sí, versículo número 30 al 31 dice la Escritura: ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Verso 31. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. Y dice el verso 32, porque iban tras ellas no por fe, sino simplemente por qué. Por gracia. La salvación es por fe o por la ley. Por la ley como tal, ¿la gente se salvaba o no se salvaba? Pregunto, por la ley, ¿la gente se salvó o no se salvó? Moisés, por la ley, ¿se salvó o no se salvó? Isaías, ¿se salvó o no se salvó? El profeta Eliseo, ¿se salvó o no se salvó? Elías, Ezequiel, Daniel, Oseas, Nahum, ¿se salvaron o no se salvaron? Claro que sí. ¿Por qué se salvaron? Aquí viene la pregunta del millón. ¿Por qué se salvaron? ¿Por las obras de la ley? No. ¿Pero cumplieron la ley? Sí. Pero ¿dónde está la diferencia entre los que, si usted pasa por el gran filtro de la ley, a todos los judíos, a todos los israelitas, todos se salvaron por la ley? No. ¿Quiénes se salvan por la ley? Los que diríamos así, los que la asumieron, mi amado hermano, por fe. Aún hasta para poder llevar a cabo la ley, hay que hacerla mediante la fe. Un mero ejemplo, y vamos con esto. Y me voy a ir a un tiempo muy, diríamos, prematuro con respecto a todo aquello. Cuando uno va al libro del Génesis, y usted sabe bien que ahí no había ley, cuando uno va al libro del Génesis, acompáñeme por favor. Libro del Génesis. Vayamos al primer sacrificio, por lo menos primer sacrificio del hombre público, para con Dios. Libro del Génesis, capítulo número 4. ¿Lo tiene? Libro del Génesis, capítulo número 4. Dice el Señor, voy a leer el versículo número 3 al 4. Versículo 3 al 4. Dice la Escritura: y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Verso 4. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Hasta ahí la lectura. Esto fue un indicio prematuro de lo que luego Dios lo exigiría mediante la fe o mediante la ley. Mediante la ley.
Luego, esto pasaría como plantilla para que sea un estándar, ¿sí? Como un requisito esencial para poder recibir, ¿qué cosa? Remisión de pecados. Sin derramamiento de sangre, no hay remisión. Pero, ¿qué condiciones tuvo este sacrificio en el Génesis? ¿Fue un acto de ley o fue un acto de fe? De fe. ¿Dónde está eso? Si usted avanza a Hebreos, capítulo número 11, vayamos al Nuevo Testamento, solo lo hice leer como mera referencia. Si uno va a Hebreos, capítulo 11, verso número 4, dice la Escritura, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente, ¿qué dice allí? Más excelente sacrificio que Caín. Y por eso fue justificado. Hizo el sacrificio. Ahora, esto obviamente lo estoy tomando solo como una mera referencia, porque luego en la ley los sacrificios ya no eran necesariamente, digamos, cosa o acción voluntaria. Por la ley era eso. Una ley, era un requisito, sí, para poder cumplirlo. Sí, y el que no lo cumplía, obviamente, era sancionado. Pero aún en la ley había que ofrecer por fe. Porque solo por la fe alguien te da algo. Mi amado, lo da de manera, como lo dice Hebreos 11, número 4, lo da de manera excelente. Cuando hay fe, aún en el mandamiento, usted, diríamos que no se limita tan solamente, digo yo, y quiero pasarlo al plano económico porque es la mejor forma de ilustrarlo. No se limita solamente a dar el diezmo, sino que cuando lo hace, no da el billete más viejo, sino que por fe da el que usted cree que merece que Dios pueda recibir. Da el billete más nuevo. Eso es un acto, no de ley, es un acto de fe. Mírelo de esa manera. Estos hombres, mi amado hermano, ya hablando del pueblo de Israel, que si bien es cierto, tenían toda una alta gama de puras leyes, diversas por cierto, para un sinfín de causas, no pudieron alcanzar por medio de todo aquello, no porque la ley hubiera sido ineficaz, la ley era segura. De hecho, la ley era garantía de salvación para ese pueblo, pero el pueblo la comenzó a obedecer sin tener fe en lo que practicaba. Esa es la diferencia. Sin tener fe en lo que exigía la ley. Todo lo que viene a través de la ley tenía que ser hecho por medio de la fe. Pablo lo dice, por eso es que me encanta dentro de este pasaje del 30, el versículo número 32, sobre todo en esta última parte donde nos dice, porque iban tras ella, hablando de su pueblo, iban tras ella no por fe, sino como por qué, por obras de ley. Eso es más o menos como salir de casa y despedirse de la mujer rápidamente con un beso volado. Donde ya la caricia o el estímulo que se da ya no es por amor como tal, sino posiblemente ¿por qué? Por obligación o por rutina. Ese tipo de actos, obviamente, que se podrían asemejar con los eventos propios de las exigencias de la ley, son en los que incurrió toda la nación de Israel. Ya la gente sacrificaba por sacrificar. Diría, ya la gente cantaba por cantar. Ya la gente ofrecía la ofrenda mecida simplemente como mero requisito. Ya no había devoción en el culto. Ya no había una entrega dentro del, digamos, del ritual propiamente, sí, pero que se hacía todo aquello en el templo. La gente iba por ir, la gente escuchaba por escuchar, ofrecía por ofrecer. Por eso es que Jesús, luego viendo a la Biblia, dirá, esta dio todo lo que tenía. Porque lo dio por fe. ¿Qué dio por fe? Todo. Mi amado hermano, cuando recurrimos nuevamente al texto de Romanos, y retrocedo porque me adelanté obviamente unos cuantos versículos, retrocedo al capítulo número 9, versículo número 29, dice allí el profeta Isaías, el cual
Pablo hace alusión. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no hubiera dejado descendencia, si no lo hubiera dejado, ¿cómo se compara la nación? ¿Cómo se compararía la nación? Como Sodoma habríamos venido a ser y a Gomorra seríamos semejantes. Es decir, todos hubiéramos quedado totalmente consumidos por el fuego. Si Dios no se hubiese, imagínense, de Sodoma y Gomorra, no hubiese tenido compasión de quién para poder salvar a Lot. ¿De quién tuvo compasión? ¿De Lot como tal? No, de Abraham la tuvo. Porque ese era el hombre que había encontrado Dios, ¿qué cosa en su corazón? Fe. Y es a través de esa devoción de este hombre en la que Dios se obliga diciendo, voy a ocultarle a Abraham, en el cual habré de bendecir a las naciones, lo que voy a hacer en Sodoma y Gomorra. Mira que Dios no estaba obligado a decirle a Abraham de que Sodoma y Gomorra habría de ser exterminado, y posiblemente junto con él también, ¿quién allí? No, su sobrino. Pero Dios se obliga, nadie lo obligó, se obliga por la fe de Abraham. Se obliga a qué cosa? A anticiparle el juicio. Y allí obviamente Abraham no dejará pasar la oportunidad para suplicar o interceder por su sobrino. Mi amado, Dios se ha guardado en la actualidad no solamente un remanente en la nación de Israel, Dios también se ha guardado un remanente en la iglesia cristiana mundial. Ya veíamos en textos anteriores, en otras predicaciones de hecho, sí, y creo que esto lo tocamos, me recuerdo, hace un par de semanas atrás. De ahí que Jesús advierte en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, verso 1 en adelante, de que uno sería tomado y el otro sería dejado. También se decía en otras enseñanzas aquí mismo por la noche, en que, ¿qué sabes tú, oh mujer, si acaso harás salvo a quién? A tu marido. ¿Qué sabes tú, oh marido, si harás salvo a quién? A tu mujer. ¿Por qué? Porque Dios, aún de entre los hogares, se toma un remanente. No toda tu familia, es decir, no todos tus primos, no todos tus sobrinos, no todas tus tías, no todos tus abuelos, no todos tus ahijados, no todos serán salvos. Solamente será salvo el remanente. ¿Pero eso qué implica? De que ellos no van a poder alcanzar misericordia de Dios. La alcanzarán. ¿Quiénes? Los que de Dios tenga el misericordia. Eso es que hemos visto en nuestros estudios. Dios tendrá misericordia del que quiere tener misericordia y se compadecerá con el que quiera compadecerse. Mi amado, eso ya no depende de ti, no depende de mí. Esto está en las manos de Dios. Por eso Jesús advertía a sus discípulos diciendo, si le van a tener miedo a alguien, no le tengan miedo al diablo, no le tengan miedo a la gente. Si le van a tener miedo a alguien, teman a Dios, el cual tiene poder ¿para qué? Para matar, para salvar vidas. Él es el único que a la verdad tiene, diríamos, en su soberana mano, tiene la potestad de librar o de condenar, de matar, sí, o de salvar. Y Dios se ha guardado en esa soberana voluntad un remanente. Primero, obviamente, como es ese orden, ya la Biblia en Corintios lo dice, primero el remanente, luego, obviamente, la iglesia, los gentiles, y aún dentro del remanente, hablando de la nación de Israel, a la cabeza de ese remanente, ¿quién está? Cristo. Por eso es el primero de los resucitados. Luego, obviamente, vendrán los muertos en Cristo. Vendrá, obviamente, si luego de aquello, si la iglesia entera. Mi querido hermano, cuando uno va por la Escritura, y quiero por favor que me acompañe, quisiera reconsiderar algo dentro de lo que dice el versículo número 32 del capítulo 9 de Romanos. Recuerden esto, porque iban tras ella hablando de esa salvación, no por fe, sino por las obras de la ley. Y como fueron no por la fe, ¿qué se hizo la ley para ellos? Dice la Biblia, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Ahora, ¿esa piedra era de tropiezo? No era de tropiezo. Pero ellos la hicieron como tropiezo. Ahora, ¿qué nos dice? Venga conmigo, por favor.
Venga conmigo a 1 Corintios capítulo 1, verso 22 al 23. 1 Corintios. Primera carta a los Corintios, capítulo número 1, versículo 22 al 23. Más adelante de la carta a los Romanos. Capítulo 1 Corintios, capítulo 1, versículo número 22 al 23. ¿Lo tienen? ¿Qué nos dice el Señor? Porque los judíos, dice allí, piden señales. ¿Se acuerdan usted cuando a Jesús le dijeron, qué señal haces tú? Ellos querían que Jesús haga una señal, diríamos, de gloria, una señal o un milagro portentoso. Sí, pero Jesús se limitó a decirle, ¿quieren señal? Yo les voy a dar una señal. Yo me imagino que todos los fariseos, escribas, saduceos, sacerdotes, si todos estuvieron a la expectativa de que Jesús haga ¿qué cosa? Un tremendo milagro. Pero Jesús le dijo, yo les voy a dar una señal. La señal del profeta Jonás. ¿Y a qué se dedicó? ¿Cuál fue la señal del profeta Jonás? Sino exclusivamente la señal de la predicación para los ninivitas. Pero lo hizo bajo dos contextos. Aquello. El siguiente, así como Jonás estuvo 3 días en el vientre del pez, así también estará el Hijo del Hombre en el vientre, pero no del pez, sino del hombre. Del sepulcro. No entendieron, obviamente, todo aquello, y esa señal a ellos no les bastó. Ahora, dice pues el versículo número 22, los judíos piden señales, los griegos por su parte, ¿qué hacen? O los gentiles, ¿qué hacen? ¿Qué buscan? Sabiduría, ellos quieren entender todo para poderlo creer. ¿Sí? Recordará usted cuando Pablo se presentó en el Areópago, ¿sí? Y él predicaba o anunciaba en ese momento un tema trascendental para los griegos. ¿Qué fue predicando él? Fue predicar al Dios desconocido, y se enfatizó en la resurrección. Y cuando habló de la resurrección de los muertos, los judíos dijeron, esto está hablando pavadas, está hablando cosas entendibles. ¿Qué va a hablar de cosas que no pasan? Resurrección, ¿qué es eso, resurrección? Y lo dejaron allí, con la palabra en la boca. No, hermano, mas sin embargo, aquí es donde quiero obviamente recalcar estos versículos. En el verso 23 nos dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Y mira, Cristo más cruz es igual para los judíos, ¿qué cosa? Tropiezo. Dice allí, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles, ¿qué cosa? Locura. Mas para los llamados, ojo, es decir, para el remanente, es lo que quiere decir. Mas para, si los llamados así judíos como griegos, Cristo, ¿qué se puede convertir para ellos? Poder de Dios. Poder, dice allí, de Dios. Sabiduría de Dios. ¿Para quién? Para los griegos. Bueno, hermano, el remanente asumirá de una manera muy distinta a Cristo Jesús. Así como aún entre los gentiles que somos nosotros, así también no todos los gentiles serán salvos. Solo aquellos que por el poder de Dios puedan llegar a asimilar lo que Cristo o el sacrificio que Cristo hizo en esa cruz. Mis amados hermanos, pero hay más con respecto a esto. Si uno va y venga conmigo, de hecho, allá a la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo número 2. Venga más adelante, por favor. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo número 2. ¿Lo tiene? Primera carta del apóstol Pedro, capítulo número 2. Versos 6
al 8, versículo número 6 al versículo número 8, nos dice el Señor: por lo cual, esto lo dijo el profeta Isaías, por lo cual también contiene la Escritura lo siguiente: he aquí, Dios había dicho al profeta, pongo en Sión, es decir, el monte de Dios, pongo en Sión la principal piedra del ángulo. Ahora, para nuestro entorno cultural, siempre cuando uno quiere hacer una construcción magna, es decir, grande, y que va a tener un uso obviamente de importancia a la comunidad, por lo general, de manera simbólica, se suele hacer la puesta o la colocación de la primera piedra dentro de los cimientos, de ese edificio. Jesús es esa piedra, claro, pero solamente será reconocida y considerada como la gran piedra para los que creen, es decir, para los que por la fe aceptan el plan de redención de Dios. Ahora, dice aquí: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere, eso es un acto de fe, y el que creyere en él no será avergonzado. Ahora, cuando habla de esto, no lo limita al pueblo gentil, sino que lo dice a todo el mundo, tanto israelitas como gentiles. Para vosotros, pues, los que creéis, dice el verso 7, ¿qué es Cristo para nosotros? Es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser, dice la Escritura, ¿cabeza de qué? Cabeza del ángulo. Y también piedra de ¿qué dice la Biblia? Piedra de tropiezo y roca que hace caer. Porque tropiezan, ¿en qué tropiezan? Tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Hermano, Jesús dijo en Mateo capítulo 11, verso número 6, cuando en su debido momento Juan el Bautista llegó a estremecerse en sus bases, diríamos así, doctrinales, al dudar de si verdaderamente Jesús era o no quien realmente se le había dicho a él que era el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo. ¿Y cuándo dudó Juan de esa manera? Cuando Herodes lo mandó a encarcelar. Allí, en medio de la tribulación o de la prueba, Juan manda a ver a sus discípulos y le manda a preguntar a Jesús diciéndole: ¿eres tú el Cristo, el que habría de venir? Pero si Juan, instantes por así decirlo, antes había testificado públicamente que él era el Cristo, que él era el Cordero de Dios. Él mismo había testificado que el Espíritu de Dios había venido en forma de paloma y que se había posado sobre él. ¡Qué curioso! Él mismo le había dicho a sus discípulos también: ya todo debo de menguar para que él crezca. Y cuando estaba allá en la cárcel, todo esto que era fe, que era base para él, luego diría: ¿será Jesús el Cristo? ¿Pero por qué? La prueba puede hacer tambalear a cualquiera. La prueba, no es lo mismo alabar al Señor con nevera llena, con el salario en la mano, que teniendo un hijo enfermo en terapia intensiva. No es lo mismo. Allí es donde se pone a prueba, ¿qué cosa? Tu fe. Y ahí es donde uno dice: Señor, ¿realmente puedes salvar a mi hijo de esa enfermedad terminal? ¿Realmente puedes tenderme la mano ahora que estoy obviamente hundido en medio de las tribulaciones? Hermano, es allí donde Jesús manifiesta lo siguiente en Mateo capítulo 11, verso número 6, y dice: y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Amado, tú reconoces el mandamiento, tú reconoces la palabra. La palabra para ti es tropiezo,
es gravosa, como decía Pablo en su debido momento. Sí, la palabra de Dios es una carga dura de poderla sobrellevar. Mi amado, si para ti la palabra de Dios no es un ente facilitador, sino algo que te aplasta, obviamente que deberías de poner, como decimos nosotros, la palabra en remojo. Sí, ven conmigo por favor a Mateo, ya le encontraste Mateo 11, verso 6. ¿Qué dice el Señor allí? Y bienaventurado es el que no halle, dice allí, tropiezo en mí. Cuando uno vuelve por favor a la primera carta del apóstol Pedro, capítulo número 2, dice el versículo número 8, piedra de tropiezo, y no solamente que tropiezan, sino que tanto es el impacto, tanto vendría a ser, digamos, la confrontación, es que no solamente tropieza, sino que te puede hacer caer. Dice la Escritura, y roca que hace caer. De allí que hay muchos, mi querido hermano, que cuando oyen la palabra y sabiendo lo que la palabra les exige, obviamente, ojo, mira lo que digo, les exige cumplir, si para ellos esa palabra se vuelve tan incómoda, se vuelve tan grotesca, que haya en el Evangelio no un puente para pasar al otro lado, sino que hayan simplemente un muro. Pero ¿sabe por qué la palabra puede hacerse muro en el corazón hasta de un cristiano? Porque no la asimila por la fe. Un ejemplo, siempre lo económico ayuda a adornar la enseñanza. Pídale a un creyente que no diezme, que diezme. Y cada billete que él saque de su billetera, cada dólar que ponga en el sobre diezmo, lo hará con un dolor del alma. Qué bueno que aquí tengo unas tarjetitas. Sí, digo que bueno porque son tarjetitas de color verde. Cada dólar que saca de billetera lo gana con dolor. Ay, qué bien, mal. Pondrá ahí. ¿Ya hasta cuánto hay? Falta 20, dice el mujer. Ay, 20 más, no puede ser. Pídele a un creyente que le ha creído a Dios, que diezme, y dirá 20, 40, ponle 20 más, que sobre que no falte. El mandamiento para el que cree por la fe, ese mandamiento no es doloroso, es de gozo. Pero para el que obviamente se resiste, para el que ve en ese mandamiento un tropiezo, es doloroso. Es que se me descompleta para la luz. Es que se me descompleta para la planilla de la energía eléctrica. Es que se me descompleta para esto. Eso es solo como por citarle un ejemplo. Un mero ejemplo. Y un ejemplo obviamente que todos lo reconocen. Mi querido hermano, para ti la palabra ¿es causa de dolor o es causa de satisfacción? Son, como diría cualquiera, son pautas generales que te pueden autoevaluar y decir, yo soy de Cristo, porque soy de Cristo. Para mí obedecer al Señor no es una carga. Yo le decía con respecto a lo que Pablo también mencionaba, si uno viene a la Escritura, venga conmigo por favor, vayamos a las cartas del apóstol Pablo y veamos qué nos dice también el Espíritu Santo con respecto a esto. Un texto que, por cierto, no lo tenía en consideración, pero siempre es bueno poderlo remarcar. En la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 5, y me encanta el precedente inicial que da Pablo. Primera de Juan, capítulo 5, Juan, sí, dije Pablo, primera de Juan. Primera de Juan, capítulo número 5. ¿Lo tiene? Y me encanta estos versos 2 al 3. Y me encanta porque en estos dos versos, para poderlo asimilar, están untados como cuerpo, que si fuese un sándwich, están untados con el amor. Con el amor que debe de tener un creyente a su Señor. Dice, en esto, lo tiene ya, primero de Juan, capítulo 5, versos 2 al 3. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Cuando amamos a Dios
¿Y ese amor a dónde nos conduce? Y guardamos sus mandamientos. Verso 3. Pues este es el amor a Dios. Ojo, ¿cuántos dicen que aman al Señor? Esto es práctico, y más allá de teoría. Pues este es el amor a Dios, que guardamos sus mandamientos. Y me encanta lo que dice la parte final del verso 3. Y sus mandamientos. ¿Qué dice que es? ¿O que no son qué es? Y sus mandamientos no son gravosos. Es decir, no son una carga, no son un tropiezo, no es una ocasión para refunfuñar. Mande usted a su marido, mándelo a comprar, qué sé yo, un día, un fin de semana, y diga, mi amor, hágame un favor, vaya y cómpreme a la tienda tal cosa. Si lo ves de buena gana y con buen ánimo, perfecto, yo voy y te compro. Y va y compra. Y regresa. Mi amor, aquí no sabes que se me olvidó una cosita más. De verdad, sí, anda, compra otra vez. Y va y a lo que recuerda, mi amor, lo que me trajo primerito no era de otra marca. Y va a ver cómo ese marido a la larga se le va a calentar. Y le va a reclamar. Para un hijo de Dios, no importa cuántas veces Dios te mande, o Dios te ordene, o Dios te ponga, diríamos, disposiciones por delante. Irás, si te manda 1000 veces, irás 1000 veces con una sonrisa en tus labios, porque amas al que te da el mandamiento. Así de sencillo. Lo amas. Y tu amor hacia Él te hace obedecerle con gratitud. No le obedeces por obligación, sino que le sirves por amor. Y ese amor, sí, que es obviamente, diríamos, o está concadenado a la gratitud que le tienes por lo que te ha perdonado, por lo que te ha salvado, te hace ver los mandamientos de Él como algo ligero. Te hace ver de pronto el diezmar como una leve, qué sé yo, una leve brisa de viento a tu bolsillo. Pero para el que ve en la palabra un tropiezo, para el que ve en Cristo un tropiezo, dirá, qué duro que es diezmar, hermano. O qué duro que es evangelizar. Qué duro que es ponerme a orar. Qué duro que es venir a la iglesia. De allí que hay muchos que llevan sus cultos a su propia conveniencia, a su propio cronograma y ritmo de vida. Hacen de su casa o hacen de su lugar de trabajo, su confort, su lugar de confort, lo hacen ver como su propio culto. Mi amado, y no es de buscar a Dios conforme a tu confort, es de buscar a Dios, hermano, conforme a la demanda que Dios te ha hecho. ¿Sí me está entendiendo todo esto? Esto no se trata, amado hermano, de servir por obligación, sino de hacerlo por amor y gratitud. Solo así podríamos decir, como lo decía Pablo a la carta a los romanos, sí, que para nosotros estar a la disposición de Dios no es una carga, sino más bien que se vuelve un deleite. Mi amado hermano, dice con la Escritura, si retomo nuevamente la carta a los romanos, capítulo número 9. Mira, yo creo que lo quiero ver de esta manera. Si para David, el rey, venir a la casa de Dios, ¿qué era? Era una delicia. Cuán amables, decía él, son tus moradas, decía él. Prefiero estar en tu casa un día que estar 1000. Pero para los que son carga, dirán lo opuesto. Prefiero estar, ¿qué cosa? Un día en mi trabajo que estar metido 1000 días en la iglesia. 1000 días de pronto en mis negocios que estar un tiempo en la casa de Dios. La verdad es esa. Ahora, en Romanos capítulo número 9, que es aquí donde estamos obviamente disertando la palabra, termino con esto, dice el versículo número 32 del capítulo 9, porque iban tras ella, hablando de esa ley, iban tras ella no por fe. La ley, por ejemplo, los obligaba a los judíos cuando pecaban que tenían que ofrecer ¿qué cosa? Becerros, carneros. Yo me pregunto, si alguien tenía el negocio de ganadería,
donde cada carnero, cada vaca, cada becerro representaba un signo de dólares. ¿Tú crees que para ellos esto era algo grato? Si veían obviamente en este ganado, venían si la economía, o su, digamos, su función económica familiar, si esto obviamente dependía de cuánta cantidad podían vender o cuánta cantidad podían ellos sacar provecho. ¿Tú crees que ir simplemente a llevar al templo y que los maten y no ver aparentemente algo beneficioso, para ellos esto era justificable? No era justificable. Dios veía, previo al sacrificio, ¿qué veía? Cómo estaba el corazón del oferente. Dios primero asimilaba cómo venía el que ofrecía y luego veía qué cosa, lo que se traía. Yo creo que tú como esposa o esposo podrías reconocer esto. No es lo mismo que venga tu marido, ahora para el Día de las Madres, digo yo, y te diga, ahí hay una flor, cógela. Que a que vaya y te la entregue con un beso. Dirá la mujer, le vino a tirar los chocolates, como que si me está pidiendo, como que si me está dando caridad. A que simplemente de pronto se acerca aquí, de pronto te susurre algo dulce, le diga, tenga mi amor, esto le traje para usted. Usted esa caja de chocolate se la come con gusto. Y dirá, me la dio con amor. ¿Cuánta gente? Por eso es que luego allá en los profetas menores, Dios les dirá y les dará duro al pueblo. Si llévense sus holocaustos, llévense sus sacrificios, este pueblo me alaba y me honra de labios, mas su corazón está muy lejos de mí. Y es allí, mi amado, donde Dios nos dice en el verso 32, ellos hacían las obras de la ley, pero lo hacían obviamente no por la fe, sino por las obras. Pues tropezaron, termina el verso 32, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito, he aquí, pongo en Sión piedra de tropiezo. Y qué curioso, Dios pone en Sión una piedra para tropezar. Pero ¿quiénes tropiezan? ¿Qué decía Corintio? ¿Quiénes tropiezan? Los que obviamente ven en el mandamiento, ¿qué cosa? Una carga. Los que ven en lo que Dios pide, lo ven como una dura tarea de cumplir. Porque lo ven con dificultad, lo ven sin un corazón dispuesto. Pídale a un hijo suyo que haga algo en casa. Cuando lo hace con amor, hasta se excede de lo que usted le ha pedido. Pero cuando este mismo lo hace, si a regañadientes, a refunfuñones, no, hermano, obviamente lo hará y lo hará mal hecho. Y usted viendo aquello dirá, deja, yo termino de barrer. Como decimos a veces, barren, pero como por donde mira la suegra. Pero cuando hay amor en lo que se hace, ya no se tropieza. Porque uno lo hace a conciencia y lo hace con agrado, lo hace bien. Cristo, mi amado hermano, fue puesto en ese monte para que la gente primero lo reciba a Él, bajo la condicionante de la fe. Y luego, todo lo que vendría luego de eso, sería fácil. Pero si uno ve a Cristo como un obstáculo en su vida, que no te permite prosperar, que no te permite de pronto disfrutar de la vida, es evidente que para ti Cristo es una carga. Uy, hermano, es que desde que, esto si me afirmo en el Señor, tengo que dejar aquello. Si me afirmo en el Señor, de pronto tengo que ganar menos, porque acá en mis negocios tengo que mentir, estoy obligado a ello. No, si lo ves así al Señor, Jesús es una carga para ti. Es que ¿cómo hago? Porque para ganar negocio tengo que ir a sentarme con mucha gente, para lidiar con ellos, para poder convencerlos y que me firmen el contrato. Si ves hacia Cristo, Cristo es una carga para ti. Dice la Escritura, conviértanse ellos a ti, mas tú no te conviertas a ellos. ¿Cuándo pones en supremacía ese tipo de mandamiento? Cuando hay amor para con el ente que Dios ha puesto para el mundo, para que sea salvo. Es decir, Cristo. Y termina diciendo, y el que creyere en Él, porque viene el inverso, pero el que ha decidido creer en Él, y el que creyere en Él, no será avergonzado.
y lo dice a futuro, no será avergonzado, porque puede ser que sea causa de vergüenza aquí. Puede ser que sea causa de vergüenza aquí en la tierra, con el entorno. Sí, eso es verdad. Ese es el precio, por cierto. Ese es el precio de ser cristiano. De que puedas ver rechazo en tu entorno. ¿Quiere decir que usted anda con Biblia? No, señora, yo se la llevo a mi mujer. ¿Y siento que te congregas en esa iglesia? No, bueno, los niños me exigen. Amado, puede ser que cause vergüenza, pero, mi querido hermano, la Biblia dice, sí, que no seremos, al final, no seremos avergonzados. Siempre me encanta terminar, en este pasaje por lo menos, con algo que dice el libro del profeta Malaquías. Venga conmigo, simplemente para leerlo y terminar. El último libro del Antiguo Testamento, el último libro del Antiguo Testamento. En el capítulo, número 3, dice Dios, versículo 17 al 18. Dice allí, y serán para mí, ¿lo tiene? Malaquías capítulo 3, versos 17 y 18, dice la Escritura, y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, es decir, en que yo me manifieste. ¿Y qué hará? Obviamente, ¿qué hará con esa remanente? ¿Qué hará el Señor? Y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Y dice el 18, entonces, está hablando del remanente, entonces os volveréis. Es como que vas a poder entrar en razón y vas a discernir la diferencia entre el justo y el malo. Eso pasará allí, en ese momento. Dice aquí, entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Allí dirá, Señor, valió la pena al final recorrer tanto. Fue un deleite haber servido. Y veo ahora que para el justo hay eternidad. Para el justo hay, mi hermano, regocijo. Para el justo hay galardón. Pero para el injusto, para el incrédulo, para el que tropieza, habrá llanto, lloro y crujir de dientes. Mi amado hermano, si para ti la palabra de Dios es algo donde tú te puedes apoyar y caminar cada día como lo hace de pronto un minusválido con una muleta, vas por muy buen camino. Puede ser que en la tierra la gente te vea que vayas torcido, pero en Dios estás caminando en la senda derecha, en el camino angosto. Prefiero verte así, aquí, que mañana estar espacioso pero en el infierno. La verdad es esa. Prefiero verte aquí sufriendo, llorando, limitado, posiblemente excluido de la sociedad, siendo apartado de ese grupo que tú quisieras pertenecer, pero sabiendo que vas para camino de vida, que estar obviamente disfrutando y riendo entre muchos disolutos, pero mañana más tarde, sí, consumiéndose allí donde el gusano de ellos nunca va a morir. Amén. Y el Señor, amado hermano, haya podido en este tiempo hablar a tu corazón. Así como háblale también a mí. Amén. Hagamos una oración. Padre, en el nombre de Jesús, te agradecemos, Señor, en esta noche por su palabra. Hemos concluido un capítulo más dentro del estudio de la carta a los romanos. Señor, que cada texto, que cada porción bíblica no solamente transmita conocimiento, esa no es la intención,